Hola, muy buenos días. Hoy es miércoles 22 de abril, ya miércoles, a mitad de semana. Y ayer prometimos hablar de un tema muy interesante en la parte de ventas, pues para que las pymes, las pequeñas y medianas empresas costarricenses puedan conocer un poquito más de cómo lanzarse al mercado, pero con una estrategia. Pues ayer estuvimos conversando con don Luis Piedra. Don Luis Piedra es asesor de L. Piedra Asesores, es director de esta firma. Y estuvimos conversando pues, qué herramientas deben de tener las personas para subir la segunda montaña. Él nos hablaba que la primera montaña es el tema del plan fiscal que enfrentamos hace poco, y la segunda montaña es ahora lo que nos está pasando con el COVID-19. Pues quedaron muchos temas ahí en el tapete y hoy quisimos profundizar más en el tema de cómo crear una estrategia de ventas para que todas las personas, aunque pues no tengan una pequeña empresa, pero sí están vendiendo productos individualmente, representando alguna marca de productos, desean ponerse alguna venta de algo, de comida o algo en sus hogares, o ya tienen pues su empresa, sepan y retomen qué estrategia están utilizando, qué planeamiento se debe utilizar en la parte de ventas. Bueno, mi nombre es Rocío Estrada, yo soy la directora de la revista Millennium y quisimos pues sacar esta serie de programas mañaneros en la revista para promover negocios, para que ustedes estén también bien informados de la realidad costarricense. Vemos muchas noticias internacionales, pero cómo ajustarnos aquí en Costa Rica a mejorar nuestros negocios. Le damos la bienvenida a don Luis. Bienvenido, don Luis, ¿cómo está? Hola, Rocío, un gusto, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Un saludo para todos los seguidores que en este momento se están conectando. Claro que sí, saludarlos a todos por la mañanita. Es una buena forma de comenzar el día, eh, unidos, ¿verdad? En esta lucha que tenemos todos contra un factor externo que viene a afectar no solamente el tema de la economía del país, sino nuestras empresas, nuestras familias, el sector salud, pero que es una realidad que tenemos que afrontar de la mejor manera. Don Luis, y cuénteme cómo está ya Cartago, porque aquí en Alajuela ya está empezando el calorcito desde hace rato. Está un poquito nublado y fresco por el momento. Qué dichoso. Eso es. Don Luis, bueno, tal vez si nos puede hacer un resumen de lo que vimos ayer para que las personas que se están conectando, bueno, un saludo especial ahí a don Rafael Eduardo Villalobos, a Giovanni Brenes, que ya están conectándose. Don Luis, tal vez si nos puede hacer un resumen de lo que vimos ayer para que las personas pues se puedan ubicar un poquito. Claro que sí, Rocío. Ayer conversábamos un poco que la diferencia en tiempos de crisis la puede dictar la actitud que tengamos ante la crisis, que lo importante es no negar lo que está pasando, sino mirarlo como una realidad que tenemos que enfrentar y lo más importante en medio de esa realidad es poderla entender. Es decir, La montaña. eh, Él nos hablaba que la primera montaña. Perdón, es que ya, ahora exacto. sí. No se preocupe, Rocío, ¿verdad? Entonces le decía que es muy importante poder entender lo que está pasando. Yo les explicaba ayer que el mundo empresarial es un sistema y que el COVID es como una gran meteorito que cayó en el sistema, produjo una onda y que esa onda lo que va a hacer irremediablemente es generar cambios importantes en el sistema empresarial y que entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de poder entender cómo es que se están dando esos cambios. Y en una frase muy sencilla, simplemente que las cosas van a ser diferentes después del COVID-19. ¿Okay? Ese es el resumen de lo que vimos ayer, de que estamos escalando esa montaña y que posiblemente la primera estrategia que tenemos que tener ante esto y para poder ya llegar a la cima del COVID y poder conquistar esa cima es generar una estrategia de sostenibilidad, porque toda la economía a nivel mundial está completamente en recesión
¿verdad? Entonces hay muchos sectores que hoy en día están parados, como el turismo, las importaciones, las exportaciones, etcétera. Entonces eso lo que genera automáticamente es que la economía entre en conflicto, ¿verdad? Entonces posiblemente generar una estrategia de crecimiento en medio de un panorama como estos es un poco complejo, salvo excepciones muy específicas. Pero para la mayoría la estrategia es busquemos cómo generar una estrategia de sostenibilidad y entonces lo que necesito generar precisamente es un plan de contingencia al muy corto plazo para poder reaccionar ante esto que es el COVID-19. Y la importancia de este plan de contingencia, porque usted ayer nos decía que estamos, que estábamos en una lucha de sobrevivencia, donde hablábamos de que muchas personas están tirando precios muy bajos, seguramente va a existir buenas ofertas en el sector turismo cuando arranque. Entonces yo me imaginaba una selva ahí donde todo el mundo está tratando de sobrevivir y escalando esas montañas, pero pues esta lucha tiene que darse muy estratégicamente y muy inteligentemente. Claro que sí. Vamos a ver, para preparar el taller que tenemos esta mañana, me tomé la tarea de comenzar a revisar una serie de materiales que tenía de cursos, conferencias, etcétera, sobre el tema. Y es interesante porque vamos a ver, los elementos que vamos a utilizar son los mismos. Lo que tiene que cambiar es la forma. Y lo vamos a ir viendo, ¿verdad? A través de este pequeño taller. Y comencé leyendo noticias, que es lo que normalmente hago al principio del día para poder entender situaciones, y me encontré una muy interesante que es de la Organización Mundial de la Salud. Y el enunciado lo que dice es que la Organización Mundial de la Salud advirtió que las personas deben estar preparadas para una nueva forma de vida, mientras el coronavirus se mantiene bajo control. Y ya esa sola palabra de que las personas tienen que estar preparadas para una nueva forma de vida significa que los mercados van a cambiar. Y si la traducimos al mundo empresarial, lo que la OMS dice entonces que las empresas deberían estar preparadas para una nueva forma de hacer las cosas y de gestión. Entonces es algo de lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? De que necesariamente, digamos, el mercado va a cambiar. Don Luis, y es que estábamos muy acostumbrados a la nueva forma, bueno, la anterior forma, por decirlo así, estábamos muy acostumbrados a, pues, muchas veces querer prospectar, digamos, querer vendernos nuestros clientes de una manera más personal, ¿verdad? Que las reuniones no fueran de esta forma que estamos haciendo, sino personalmente. Estábamos muy acostumbrados como a esa forma. Anteriormente, ¿usted se acuerda si existía alguna otro tipo de relación comercial que fuimos dejando y que actualmente ya nos estila? Vamos a ver, Rocío, en esto hay un tema, digamos, que es bien interesante. Las sociedades van repitiendo patrones, los mercados van repitiendo patrones. Sí, entonces, por ejemplo, hay una frase que decimos que ya todo está descubierto, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo hace 10 años introducir un producto en el Perú y en Lima habían 3 supermercados que vendían todo en línea. Sí, pero supermercados, digamos, tipo Walmart, una cosa así. Entonces usted decía, wow, era una cosa, digamos, de impacto para uno. Pero eso, digamos, existía hace mucho tiempo. Son sociedades que de repente, por su dinámica, van muchísimo más avanzadas que nosotros. Y esos patrones son los que van a premiar digamos, nuestros mercados. Entonces, muchas de las cosas que van pasando a otras sociedades ya se van trasladando, digamos, a sociedades que van un poquito más atrás en temas de desarrollo. Y entonces, temas tecnológicos que usted veía en otros países, ya usted los comienza a ver en Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Porque son ese tipo, digamos, de tendencias. Todos los mercados se determinan por tendencias. Yo pienso que el COVID lo que vino a hacer es acelerar muchas de las tendencias que nosotros estábamos mirando. Fue un poco globalizar las tendencias de pues, los países que ya estaban mucho más adelantados y globalizarlo, incorporarnos pues a los países que estábamos en vías de desarrollo, como a los que estábamos más atrasados en la carrera, como esperarnos y decir, bueno, ahora sí,
tenemos que todos apuntar a esto debido pues a esta crisis que estamos enfrentando. Bueno, Luis, voy a dejarlo, ¿verdad? Les recuerdo a nuestros amigos que están actualmente en sintonía, muchas gracias. Don Luis va a impartir este taller interesante de cómo generar una estrategia de ventas en el tema del plan de contingencia para el COVID. Y ahí cualquier consulta yo voy a estar interrumpiendo para aclarar algunos conceptos que tal vez a uno le quedan un poco ahí en el aire, ¿verdad? Don Luis, lo dejo. Muchas gracias por este taller y espero que lo disfruten. También pueden hacer sus consultas, ahí vamos a estar publicando. Perfecto, Rocío, y cualquier cosita, si hay consultas así, con mucho gusto ahí me interrumpe y no pasa nada. Vamos a ver, yo creo que la forma mejor de entender cómo se comienzan a comportar y a cambiar los mercados es entendiendo nuestra forma de vida, porque lo que nos está sucediendo a nosotros le está sucediendo a la otra gente. Un ejemplo personal, en mi caso, posiblemente en los últimos 15 días he hecho más compras en línea que en toda la vida, ¿verdad? Y eso se da producto de ese impacto digamos, del COVID. He tenido que medir mejor el presupuesto a nivel de familia y a nivel de empresa. Y he comenzado a diseñar una serie de programas, productos y servicios en modo virtual que como lo hacía antes. Y la otra cosa interesante es que he comenzado a visualizar oportunidades de negocio en medio de la crisis, no para el corto plazo, sino para el largo plazo, de acuerdo a la necesidad que va teniendo el país, al menos en lo que yo hago. Pero eso mismo lo he visto de muchas maneras con otras empresas que se han venido adaptando rápidamente a este cambio y a ese impacto. Hay un libro famoso que se llama Las 22 leyes inmutables del marketing. De esas 22 saqué 4 o 5 para desarrollar un poquito este tema. Una de esas leyes dice que es mejor ser el primero en la mente del consumidor que ser el primero en el punto de venta. Recuerden que la gente cuando va a compra algo, digamos, puntual, porque en su mente sabe que lo necesita y lo tiene ahí posicionado como primer lugar. Bueno, esa ley inmutable prevalece hoy en día. Aquí el tema es cómo se está informando la gente hoy, porque yo necesito estar posicionado en la mente del consumidor de mi mercado meta y posiblemente los medios que estaba utilizando sean medios tradicionales que tal vez no tengan tanto impacto hoy en día y no vayan a tener mayor impacto en un futuro cercano. La segunda ley que rescato dice, no es una batalla de productos y servicios, sino de percepciones. Es decir, muchas veces no es cuánto resuelve mi producto, qué tan bueno es mi producto, sino es qué es lo que está percibiendo la gente hoy en día ante este impacto del COVID y qué es lo que la gente quiere escuchar, porque ya ahí viene la parte también emocional e inspiracional que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero muchas veces no es un tema de qué es lo que la gente está necesitando, sino qué es lo que la gente quiere percibir. Y posiblemente hoy lo que la gente quiere percibir son mayores beneficios, quiere percibir mejores precios, quiere percibir mayor seguridad sanitaria, por ejemplo, por el tema del COVID. Y eso va más allá de resolver el problema. Otra de las leyes que quiero rescatar es, en cada situación solamente una jugada producirá resultados positivos. Esto quiere decir que si antes de repente invertir nos dolía un poquito, hoy en día nos va a doler un poco más. Entonces tenemos que generar esa estrategia y esa jugada de la mejor manera y con un buen análisis para que vaya muy, muy acertada. Y eso es un poco el propósito del tema del día de hoy. Otra de las leyes bien importantes es, si no conoce la competencia, esta siempre será impredecible para usted. Entonces, hoy en día, posiblemente su competencia esté haciendo cosas y se esté moviendo a raíz de este tema del COVID. Y si yo no la estoy rastreando, puedo estar comenzando a perder este terreno. Recuerden que mientras usted piensa algo, ya la competencia lo puede estar haciendo. Aquí el tema no es pensar, sino es hacer. ¿Sí? Entonces, defino una estrategia, la entiendo y la llevo a la acción.
porque mientras yo la pienso y la pienso, ya alguien lo hizo, ¿verdad? Y es muy común escuchar en la calle que se ve que alguien puso un negocio tal cosa y otro dice, ay, yo eso siempre lo había pensado, ¿verdad? Porque no se trata de pensar, sino se trata de pensar y de hacer. Y otra de las leyes es que los planes que triunfan no se construyen sobre novedades, sino sobre tendencias. Entonces, hoy en día tenemos una tendencia muy grande que es el cuidado de la salud, la protección de la familia, el consumo de productos primarios como alimentación, vestido, educación. Muchas cosas de ocio van a quedar en segundo plano. Por lo tanto, si yo tengo temas de ocio, entonces yo debería de buscar cómo generar un valor importante para que esos mercados se muevan, porque la gente no está pensando hoy en el ocio y posiblemente en 3 meses, 4 meses no va a estar pensando tampoco en, digamos, en el ocio o en los gustitos, porque hay un tema, digamos, de incertidumbre económica y de incertidumbre de salud. Entonces, retomé esas leyes para comenzar a replantearlas, ¿sí? Y tratar de comenzar a entender nuestros mercados a través de esas leyes. Cuando nosotros hablamos de mercadeo y ventas, hablamos que el mercadeo y ventas tiene un sistema muy propio, muy particular, que es muy de él. ¿Qué encontramos en un sistema de mercadeo y ventas? Encontramos por un lado, clientes. Por otro lado, productos y servicios. Por otro lado, competencia. Por otro lado, promoción y publicidad. Por otro lado, distribución. Y por otro lado, una propuesta de valor. Entonces hay 6 elementos claves que yo debo aprender a manejar y que tengo que gestionar cada uno de ellos. Clientes, productos y servicios, competencia, promoción y publicidad, distribución, que tal vez antes no era tan importante la forma en la que lo hacía, pero hoy es muy importante, y propuesta de valor. Vamos a tratar de desglosar algunos de ellos y van a ver que algunos forman parte del análisis de mercado que tengo que hacer y otros de estos elementos forman parte de la estrategia de ventas que necesito seguir. Pero sí es importante que todos y cada uno de estos elementos yo los pueda o los deba gestionar. Entonces, por ejemplo, si yo les hago una pregunta a ustedes, ¿cómo cree usted que va a ser el comportamiento de los restaurantes, de los bares, de las cafeterías, de las tiendas, de los centros de recreo, de las piscinas, de la gente que acude a las playas en los próximos 6 meses? Posiblemente con solo esa pregunta usted llegue ya a tener algunas conclusiones. Y entonces usted diga, ok, si hay una ley sanitaria y si vamos a ir en un proceso de recuperación lento, primero van a habilitar, pero posiblemente van a habilitar en una capacidad instalada de atención menor al 100% y tal vez sea de un 50%, y entonces eso significa que ya estos establecimientos no van a captar la misma cantidad de gente que captaban antes de la crisis, porque ya no puede haber conglomeración de personas, digamos, en esos sitios, y por lo tanto eso se traduce a menos ventas. Entonces, si yo comienzo a leer qué puede pasar con mi negocio y con negocios que estén relacionados con mi negocio, yo puedo comenzar a entender cómo debería yo digamos, de moverme y cómo debería de tratar de buscar estrategias para vender mejor en medio de esa realidad. Y no pasa solo con esos sectores, también pasa, por ejemplo, con el tema del transporte, pasa con el tema de la formación presencial, que yo les contaba, digamos, a mí ya me sucedió, ¿sí? Muchas de las cosas que estaban programadas se tuvieron que posponer y muchas de esas ya no se van a poder hacer presencialmente, sino hay que hacerlas virtualmente, ¿verdad? Entonces yo en mi caso lo que estoy haciendo es que voy leyendo los signos de lo que puede llegar a pasar y lo que estoy preparando son estrategias para atención virtual. Y comenzando con cosas tan específicas, con equipo tecnológico en el cual hemos invertido, con hermetización de la oficina y de los centros de atención que tenemos por temas, digamos, de real, ¿verdad? Y con propuestas y metodologías, digamos, diferentes y que a la vez puedan ser prácticas y funcionales
como lo hacíamos presencialmente con elementos lúdicos, ¿verdad? ¿Cómo trasladamos eso a lo virtual? Entonces, es todo un reto para todos, ¿verdad? Lo que pasa es que uno tiene que entender que sí, que todas esas condiciones van a cambiar y tengo que tratar de ir entendiendo qué es lo que puede llegar a pasar. Aunque el gobierno no vaya definiendo directrices, podemos tener luces de lo que están haciendo otros países, porque al final de cuentas recuerden que estas son de tendencias. Entonces, los que ya pasaron la curva del riesgo, países digamos como Alemania, que es un país que ya está reabriendo puertas de muchos negocios, tiene toda una estrategia definida y Alemania ha sido uno de los países más exitosos en cómo controlaron la curva de contagios a nivel de salud, ¿verdad? Y ahora están en el proceso de la reactivación económica. Entonces, posiblemente muchas de esas prácticas de Alemania vayan a llegar a nuestro país, porque como las vienen probando primero que nosotros, todo aquello que tenga éxito, posiblemente nosotros lo vayamos a, a incluir dentro de nuestros planes de acción a nivel país. Y esos son también tendencias, ¿verdad? Lo cierto de todo es que no va a ser como era antes. Y entonces eso es lo que yo tengo que tratar de entender. Y algo muy práctico que podemos hacer en todo esto es pensar cuál es el escenario más desfavorable que vamos a tener para tratar de construir desde un escenario muy pesimista, ¿verdad? Ese es un consejo o una recomendación que les damos. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un análisis de mercado, lo primero que tenemos que analizar son nuestros clientes. Es decir, yo tengo una empresa que tiene una oferta con una propuesta de valor dirigida a un mercado, a un segmento de mercado, a varios mercados, a varios segmentos de mercado o a un nicho de mercado. Entonces, como la forma de vida de la gente está cambiando, los gustos y preferencias de la gente están cambiando y la capacidad de poder adquisitivo de la gente también está cambiando, yo tengo que comenzar a hacer una serie de cuestionamientos acerca de los mercados que estoy atendiendo para entender qué está pasando en esos mercados y reaccionar ante esas cosas que están pasando en esos mercados. ¿Qué cosas debería preguntarme yo de mis segmentos de mercado? ¿Mi segmento de mercado mantiene su capacidad de compra o no? Y la relación es muy simple. Ahora vamos a tener una mayor tasa de desempleo. Sí, recuerden que la tasa de desempleo en el país ya era un poco elevada y ya para hoy en día, digamos, es muchísimo más grande y en el tiempo va a ser muchísimo más grande. Recuerden que ahí legalmente se pueden suspender contratos de trabajo, se puede reducir la jornada laboral y todo eso lo que hace es que la gente vaya a tener menores ingresos y si la gente tiene menores ingresos posiblemente vaya a tener menor capacidad de compra. Eso puede pasar en la mayoría de mercados. Pueden haber mercados en los que eso no tenga ningún efecto porque son mercados de gente digamos, de clase alta. Entonces, si yo estoy atendiendo un mercado de gente de clase alta, posiblemente no vaya a pasar nada ahí. Pero si ese no es el caso, es un elemento que debo tomar en cuenta. Ok, la gente tiene menos efectivo disponible para comprar. ¿En cuánto podría repercutir para mí, verdad? Ese elemento que está pasando en mi segmento de mercado. Otra de las cuestionantes que deberíamos de hacernos, el comportamiento de compra de mi consumidor ha cambiado y posiblemente haya cambiado, porque la gente recuerda que primero ya no está saliendo a comprar y al no salir a comprar, muchas cosas las está comprando en línea y si las está comprando en línea, eso significa que ese comportamiento está cambiando, ¿verdad? Si los niveles de consumo están cambiando, porque posiblemente también la gente entonces esté comprando lo que es más prioritario. Entonces es bien importante poder entender si el comportamiento de la gente en la forma en que hacen las compras ha cambiado o no ha cambiado en mi mercado. La otra cosa que es bien interesante es, debo analizar si el problema que resuelvo, o sea, si la necesidad que yo resuelvo en mi mercado es la misma o se ha transformado. ¿Sí? Porque puede ser que yo esté resolviendo una necesidad muy puntual, pero con este tema del coronavirus, esa necesidad genera una transformación, entonces la oferta que yo tenga tal vez ya no calce a la perfección con la necesidad que tenía el grupo de clientes porque ya se ha transformado esa necesidad.
Y otra pregunta bien interesante que yo debería hacerme para mis clientes actuales es, ¿qué espera el cliente de mi empresa de acuerdo a las condiciones actuales? Es decir, ¿qué demanda el cliente de mí de acuerdo a las condiciones actuales? Eh, Vi una noticia bien interesante de una pastelería en México que les había bajado las ventas bastante y por casualidades de la vida alguien les pidió un pastel y ese pastel que ese alguien les pidió era con una temática del coronavirus, ¿verdad? Y aquí hay un elemento am, de neuromarketing que entra que tiene que ver con la mente del consumidor. Entonces usted dice, uy, qué feo un pastel con una temática del coronavirus, porque coronavirus lo que me dice a mí es un problema, ¿verdad? Bueno, resulta que le hicieron al cliente el pastel con la temática del coronavirus y lo postearon y a la gente le encantó. Y la gente comenzó a pedir pasteles con la temática del coronavirus en diferentes diseños y eso les disparó las ventas. Porque cuando hablamos de la mente del consumidor, hay un tema ahí en neuromarketing que la gente no compra lo que la gente dice. Sí, hay una cosa, digamos, ahí interna. La gente dice, yo quiero ser una persona saludable, ¿verdad? Y todos sabemos eso y todos lo decimos. Pero me ponen una hamburguesa con papas fritas y mucha de la gente lo que hace es accionar a la compra. Por eso usted ve que mucha de la publicidad de muchas de las empresas, ¿verdad? Usted dice, uy, pero mira, eso se ve todo grasoso. Sí, se ve grasoso porque ellos entienden que la gente no compra lo que dice, porque por programación neurolingüística así es como funcionamos como seres humanos. Yo Luis, quería hacerle una consulta con respecto a esto que usted decía, pues es algo muy interesante. Ayer vi una noticia donde una empresa estaba haciendo piñatas del doctor Salas. Pues es un doctor que al salir todos los días en la televisión está muy cercano a la gente, pues la preocupación que se le ve a él, ¿verdad? Cuando él se refiere a la gente que no salga, ha causado un revuelo y hay grupo de fans del doctor, hay camisetas con el doctor y piñatas. Entonces, bueno, también muñequitos que están haciendo. Entonces, pues la figura de él ha sido muy positiva entre la gente, ha tenido muy buena aceptación y hay empresarios que están aprovechando eso. ¿Qué opina usted? Sí, es saber aprovechar los momentos. Cuando un equipo de fútbol queda campeón, sí, invéntese lo que sea ese equipo de fútbol, aunque no le haga mucha gracia, ¿verdad? Cuando hay un momento importante, Costa Rica va a un mundial de fútbol, pasa exactamente lo mismo. Cuando tenemos un logro importante a nivel país, en lo que sea, ¿verdad? Esos son los fenómenos que pasan porque son temas de moda, ¿verdad? Entonces, el ministro, digamos, está de moda porque la gente percibe eso que vos decías, ¿verdad? Una persona responsable, seria, ¿verdad? Que en percepción de la gente, y no digo que no lo sea, ¿verdad? Pero yo en percepción de la gente, digamos, que hay en simpatía a la gestión que él está haciendo, ¿verdad? Y entonces se convierte en una marca. Él, si usted lo quiere ver así, es como una marca, ¿verdad? Y entonces yo como empresario veo una oportunidad y hago eso, ¿verdad? Digamos, y tengo éxito porque se vuelven algo también que tiene que ver con programación neurolingüística, es que nosotros somos muy curiosos y nos gusta explorar, ¿verdad? Y entonces, claro, cuando alguien ve unas camisas del doctor Salas, usted dice, uy, qué curiosas, voy a ver, quiero una, ¿verdad? Habían una muchacha haciendo también unos pasteles, unas galletas del doctor Salas, ¿sí? El tema de las piñatas del doctor Salas. Y juro lo que eso se pone de moda y esa gente vende cualquier cantidad, ¿sí? Pero es saber aprovechar el momento, porque son temas que son temas de moda. ¿Okay? Entonces, aquí yo tengo que preguntarme muy bien es si el mercado que yo estoy atendiendo, ese perfil de clientes está cambiando y no está cambiando. Si no está cambiando, no pasa nada. Pero si la forma de compra y todo lo que las cuestionantes que hacíamos antes están cambiando, yo necesariamente tengo que cambiar porque si no, ya mi producto y mi servicio no va a calzar con ese mercado que antes lo tenía conquistado. Entonces, necesariamente yo también tengo que reinventar lo que hago a lo interno de la empresa en desarrollo de producto, por ejemplo. Eh, Y relacionado a lo anterior, entonces, cuando yo entiendo cómo ha cambiado mi mercado, yo me vengo a mi producto, a mi servicio y digo, ¿qué ajuste debo hacerle a este producto y a ese servicio para que sea funcional? ¿Okay? Para que vuelva a calzar
con esas necesidades que tiene, digamos, el mercado. Entonces, eso es sumamente importante. Y cuando hablamos de ajustes, hay ajustes de, digamos, de todo. Puede ser que mi producto, vamos a ver, puede ser que yo haga queques, pero los queques que yo estoy haciendo son queques premium, pero mi mercado tiene una economía contraída y mi queque era muy rico, era muy delicioso, pero valía 25,000 pesos, pero la gente me lo compraba antes, pero tal vez mi mercado cambió. Entonces yo debo comenzar a ajustar ese producto. Puede ser que le mantenga la misma calidad, digamos, más pequeño, ¿sí? Puede ser que le baje, digamos, la calidad y le genere toda una estrategia mercadológica de comunicación para que la gente lo perciba, digamos, de buena manera. Okay, pero ya yo me comienzo a obligar a hacer cosas porque entonces ese queque, en este ejemplo, a como estaba, no va a funcionar, ¿verdad? Y también debo pensar cómo debo complementar mi oferta. Es decir, ¿será que lo que tengo que hacer es complementar la oferta? Y tiene que ver con un tema que vamos a ver más adelante, que son alianzas estratégicas. Una vez que yo he analizado ya a mis segmentos de mercado, a mis nichos de mercado, a mis mercados, y una vez que he analizado mi producto y servicio y encontrarle oportunidades de mejora de acuerdo a esa realidad de los segmentos de mercado, lo que tengo que llegar a hacer, y es muy importante, es analizar la competencia. Y entonces tengo que entender bien quiénes son mis competidores directos, es decir, aquellos que venden prácticamente los mismos productos, los mismos servicios a los mismos mercados. Y qué están haciendo esos competidores, porque aquí hay competencia que es muy movida. Y es muy posible que también gente que no sea competencia nuestra o empresas que no sean competencia nuestra, en medio de la crisis se encuentren una oportunidad en el giro de negocio en que nosotros estemos y esa gente vaya a incursionar. Ayer les hablaba del caso de la Universal o de Econo vendiendo canasta básica, ¿verdad? Entonces es una gente que tenía el brazo, que tenía el músculo para hacerlo, que sabía que el mercado se iba a contraer, que sabían que la gente no iba a salir a comprar a las tiendas y lo que hicieron es entrar en diversificar en su cartera de productos, ¿verdad? Y vender, digamos, canasta básica. Entonces, esta gente obviamente le quitó o le restó mercado a los que ya estaban en el mercado de canasta básica, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos puede pasar muy parecido si nosotros no nos pellizcamos, ¿sí? Porque puede ser que alguien que ni siquiera tenga el know-how de lo que nosotros hacemos vea una oportunidad de negocio en los mercados en los que nosotros estamos y entonces ingresen con muchísimo mayor éxito, ¿verdad? Que nosotros. Y tengo que, precisamente eso que les decía, tengo que preguntarme, ¿es probable que ingresen nuevos competidores? ¿Verdad? Y después, cuando debería ser un cuadro, y en ese cuadro entonces yo debería definir por competidor, ¿verdad? ¿Cuáles de esos competidores responden mejor a las necesidades actuales de los clientes? Entonces, es un cuadro de competencia donde me valoro yo respecto a mi competencia, pero desde el punto de vista, la clave ahí es entender qué es lo que está requiriendo el mercado para saber cuál de esos competidores está más cercano a resolver las necesidades que tiene el cliente, ¿verdad? Pero siempre en la visión que hemos tenido en estos 2 días, que es que el mercado está cambiando y que el mercado está evolucionando. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos... Perdón, con respecto a esta consulta, don Luis, es que, bueno, muchas veces uno analiza la competencia y ve que todos están como en el mismo rumbo, todos están haciendo lo mismo. Y uno dice, tiene que también uno analizarse si quiere uno meterse en ese barco, si tiene la capacidad para hacerlo, o más bien está viendo otras necesidades que tienen los clientes y que no está siendo satisfecha por esos clientes, por esos competidores, porque todos están yendo a lo mismo. Por ejemplo, yo lo veo en el caso de la revista Milenio. Hay muchos medios que están enfocados en las noticias del día a día, están enfocados en generar todo lo que sea noticias, sucesos, transmisión de la conferencia de prensa. Nosotros tenemos acceso a todas esas fuentes, pero también nos ponemos a analizar si vale la pena ser un medio más informando lo mismo o sacar temas exclusivos, temas que le interesan al empresario y salirse uno de esa corriente.
¿Eso es válido, don Luis? Sí, más bien es lo que uno debería de hacer. Vamos a ver, aquí, y lo iba a tocar más adelante, yo tengo dos opciones, ¿ok? O vendo igual que lo que venden otros, porque digamos, puede ser que el mercado sea muy grande para todos, ¿sí? Pero podría ser que no, ¿verdad? Pero si yo estoy sufriendo mucho, digamos, en mi mercado, yo sí tengo, digamos, me veo obligado a buscar algún nicho en el cual yo me pueda, digamos, colocar de una manera especializada. Digamos, en el caso de la revista Milenio, está en el sector, está dirigida al sector pyme, pero casi que sus clientes es el sector institucional y corporativo, ¿cierto? Porque las pymes normalmente no tenemos presupuesto para invertir en cosas, digamos, como lo tuyo o como lo mío, son muy poquitas. Bueno, ahora Es, tenemos paquetes especiales para las pymes. sí, aprovechando. Sí, el anuncio. Eso es como una hora de asesoría gratuita. Sí, Sí. por cliente. Ok, no, porque esto tiene que ver con lo que vamos a hacer más adelante también de las alianzas estratégicas. Entonces, ¿qué quiero decir? Digamos, lo ideal para toda empresa es tratar de ubicarse en algo que se llama un océano azul. Sí, digamos, el océano rojo es donde están todas las empresas y entonces yo el ejemplo que pongo siempre es como muy práctico y voy a retroceder unos años para contestarte esta pregunta. Es decir, ustedes se acuerdan antes Burger King y McDonald's. Entonces, ninguno de las dos tenía cajita feliz. ¿Sí? McDonald's saca la cajita feliz y ¿qué hace Burger King? Saca la cajita feliz. ¿Sí? Okay, bueno, ahí hay inversión y desarrollo de producto. Okay, después uno de los dos, no me acuerdo cuál fue primero, puso el Play para niños. ¿Qué tuvo que hacer el otro? Sacar el play. Claro, y entonces cuando yo vendo algo igual o muy parecido a lo que usted vende, yo tengo que invertir un montón en publicidad y desgastarme, ¿verdad? Y crecer en infraestructura y todo lo demás, inclusive, digamos, en colaboradores, asumir un montón de costos que lo que hace es que eso me desgasta, eso es estar en un océano rojo. ¿Verdad? La única ventaja de estas empresas es que están, digamos, en mercados que son muy grandes y están en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, no, digamos, para ellos no representan un problema. Pero si nosotros, que somos pymes, estamos en un mercado y trabajando, digamos, de esa manera, lo que hacemos es que nos desangramos. Y al desangrarnos, ¿verdad? Por estar compitiendo tan fuerte con la competencia, lo que generamos es eso que les decía, sangre, y eso se le llama un océano rojo. Yo tengo que buscar un océano azul, que es donde normalmente hay pocos competidores, ¿verdad? Y yo me vuelvo una empresa, digamos, muy especializada, digamos, en eso. Entonces, el caso más típico de eso a nivel del mundo es el Circo Soleil, ¿verdad? Digamos que es famoso porque generaron un concepto de circo diferente al circo tradicional, fueron los primeros y han tenido muchísimo éxito y ha sido muy difíciles de, digamos, de imitar, ¿verdad? Cuando vamos a nivel país, por ejemplo, hay una empresa que se llama El Canto en Sarchim, que es la empresa que hace las pañoletas con diseños de la carreta, de la rueda de la carreta, que son típicas, y hace blusas y pantalones, pero todo, digamos, bajo esa temática, se han especializado, digamos, en eso, y el nicho más importante de mercado para ellos han sido todos aquellos que son embajadores de nuestro país, y cuando hablo de embajadores no es el embajador político que está en otra, digamos, en otro país en una embajada, sino todos los deportistas que salen, todos los cantantes que salen, toda la gente famosa, ¿sí? Toda la gente que está, digamos, en medios, porque llevar una prenda de ellos es un prestigio, no solo por la marca, el canto, sino, digamos, por lo que representa, digamos, ese símbolo para nuestro país. ¿Verdad? Entonces ellos ya tienen tiempo de estar trabajando y se han colocado muy bien ahí, fueron primeros y les ha ido, digamos, muy bien. ¿Okay? Pero sí, la idea siempre es buscar dónde. El gran tema que tenemos hoy, es decir, tal vez no tenga tiempo porque eso sí requiere tiempo. O sea, eso yo no lo puedo, en ese plan de contingencia yo no puedo decir, uy, sí, mira, ahí está mi océano azul, me voy para allá. Sí, es algo que hay que construir. Pero van a ver dentro de lo que vamos a ver más adelante, que sí tengo que contemplarlo. Don Luis, aquí tenemos una consulta de Jessica Fonseca, dice que ella recibió un curso con usted y dice, mi negocio son artículos promocionales para eventos, pero ya estoy haciendo paquetes promocionales que sean económicos para que las empresas vuelvan a levantarse, ajustándonos a su presupuesto. Lo que usted decía, ¿verdad? Bajar un poco el precio para poder llegar a ese mercado que muchas veces ha perdido pues valor adquisitivo. Sí, excelente. Bueno, un saludo para Jessica. Este,
Sí, y muy bien. De hecho, lo vamos a ver en una de las estrategias que tenemos más adelante en la parte de, digamos, de ventas, y ahí voy a retomar el tema este de Jessica, pero es una, digamos, de las formas para generar un plan de contingencia. Entonces, en esta primera parte, ¿qué tengo que hacer? Un análisis de mercado. ¿Qué analizo en el mercado? Analizo clientes, analizo mi producto y servicio y analizo competencia. ¿Okay? La otra cosa que debo analizar es cuál es mi propuesta de valor. Es decir, cómo logro encontrar un espacio en el mercado en las condiciones actuales. ¿Sí? O sea, mi propuesta de valor tiene que ser vigente para el mercado. Puede ser que la propuesta de valor que yo tenía antes ya no sea vigente, o ya no está vigente, ¿verdad? Porque el COVID la modificó, ¿verdad? Entonces, debo hacer dos cosas. Para no perder mínimo, o sea, para no perder mínimo debo hacer lo mismo que hacen los demás, ¿sí? Digamos, si no se me ocurre y no veo en el horizonte, digamos, nada nuevo, mínimo debo estar haciendo lo que hacen los demás, porque si ya no hago lo que hacen los demás, ya sí estoy fuera del mercado, ¿verdad? Y lo ideal es hacer algo diferente, ¿ok? Entonces, una vez que hicimos todo ese análisis, clientes, ¿verdad? Estamos hablando de mercados, producto, competencia y propuesta de valor, entonces es cuando genero la estrategia de venta, ¿ok? Y entonces aquí, retomando lo que está haciendo Jessica, que digamos, es una forma de hacerlo y lo está haciendo muy bien, yo tengo varias posibilidades. Entonces, la primera es hacer un análisis de costos y un análisis de rentabilidad. Y entonces yo digo, ok, pues, puchi, sí, dice Jessica, voy a utilizarla como ejemplo. Mi mercado son las pymes, porque yo todavía no he llegado al sector corporativo. Es a modo de ejemplo porque no sé cuál es la realidad de Jessica hoy, ¿sí? Y vendo productos promocionales y son para pymes. Y resulta que la mayoría de pymes no están vendiendo, pero yo necesito vender. ¿Okay? Entonces solo tengo dos formas de hacerlo. Una es, busco la forma de reducir costos a lo interno, ¿sí? Para seguir teniendo algún margen de rentabilidad por producto, que al final de cuentas esa rentabilidad lo que me va a dar es liquidez para seguir operando. Otra es, sacrifico parte de mi rentabilidad para bajar el costo del producto, ¿sí? Porque la gente ya no tiene, o las pymes ya no tienen el mismo poder, digamos, adquisitivo, pero siguen teniendo la necesidad, ¿verdad? Y otra es, ¿cómo hago para aumentar demanda para esos productos o servicios que tengo? Entonces, digamos, Jessica optó por esa, es por bajar un poco el precio, ¿verdad? Sacrificando la rentabilidad, pero para que eso le dé flujo de efectivo al dinero para seguir, a la empresa, perdón, para seguir operando. ¿Okay? Pero entonces, ese es un juego, y que este juego está relacionado con el análisis que hicimos anteriormente, porque puede ser que yo estoy trabajando para un sector corporativo. Pensamos en el caso de Jessica. No es pymes lo que está atendiendo en uno de los segmentos de mercado, es sector corporativo y posiblemente, digamos, de empresas tecnológicas, las cuales no están teniendo un impacto fuerte, digamos, en estos momentos, porque más bien están vendiendo más por el tema de teletrabajo, por ejemplo. Entonces, posiblemente ahí no tenga que hacer nada, ¿verdad? No tenga que sacrificar rentabilidad de mi producto, porque ese mercado, ese segmento del mercado se mantiene estable. Entonces, uno por eso tiene que entender muy bien qué está pasando con mi mercado para tomar decisiones como las que tomó Jessica. Don Luis, una consultita. En el caso, por ejemplo, del mercado, ahora con la tecnología estamos viendo también que el mercado se está expandiendo. Entonces, si en el caso, por ejemplo, de Jessica, que sus clientes podrían ser pymes costarricenses, ella podría también ampliar su mercado a pymes centroamericanas, pymes por lo menos de Panamá o Nicaragua. Esta estrategia podría ser también válida. Digamos, puede ser válida siempre y cuando mi precio me permita competir contra mi precio y la calidad de lo que yo ofrezco, sí me permita competir contra lo que hayan en esos países, porque digamos, ya para trasladar el producto a otro país se requiere un costo adicional, y puede ser que ya solo ese costo haga que mi precio sea mayor que el precio que se ofrecen digamos, en los puntos de venta de esos países. Por ejemplo, digamos, en el caso de pymes que ofrecen servicios, ahí sí tal vez podría ser mucho más fácil, digamos, en el caso suyo que usted es consultor,
No sé si ha tenido experiencia con clientes de otros países y creo que ahí sí existe una oportunidad más rápida y más real de llegarle a esos mercados. Sí, digamos, en el caso de digamos, de los servicios de este tipo, como los que nosotros hacemos, servicios de diseño de páginas web, de mercadeo online, de redes sociales, todo este tipo de cosas, eso sí muchísimo más global. Digamos, por ejemplo, una de las páginas de internet que yo tuve, y la tuve con una empresa argentina, ¿verdad? Otro proyecto, otro servicio con una empresa colombiana. Entonces, eso es muchísimo más global, si uno podría, digamos, ampliar los mercados en esos casos. Perfecto. Okay. Las otras estrategias, estamos hablando ya ahora a nivel de ventas. Okay. Entonces decíamos, una podría ser sacrificar mi margen de rentabilidad para darle sostenibilidad, digamos, al negocio por la pérdida de la capacidad de compra de los clientes. Okay. No es que es la única, sino que es una de las que hay. Otra cosa que yo debería de hacer es, yo necesito retener a mis clientes frecuentes. Es decir, ¿qué cosas me invento para que los clientes que ya tengo captados y que me recompran, ¿sí? Y que son los clientes frecuentes, se mantengan siempre conmigo? ¿Sí? Entonces ya no basta estar haciendo lo mismo que hacía antes, sino tengo que ir un poco más allá. ¿Okay? Entonces, y hay conceptos ya que son viejos, pero que pueden ser útiles, ¿verdad? Que si no los estoy utilizando, los podría utilizar. Por ejemplo, una tarjeta de cliente frecuente. ¿Verdad? Que funcione, que por la compra, cada décima compra le otorgue un descuento, un regalo, no sé, lo que sea, pero tenemos que buscar ya temas de chineos para estos mercados, por una razón muy simple. Recuerde que también esos mercados que ya tenemos cautivos van a ser coqueteados por otras empresas. Si nos están comprando y nos han venido comprando a nosotros es porque nosotros algo les inspiramos. Pero vuelvo al tema anterior, puede ser que sea un tema de confianza, pero puede ser que durante la crisis ya el tema de confianza pase a un segundo nivel porque ahora lo que necesitan es un tema de precio. ¿Vale? Entonces, por eso es importante siempre hacer el análisis. Pero el primer consejo es enfóquese en los segmentos de mercado actuales y busque cómo mantenerlos, ¿sí? Porque esos son los que les están generando el flujo de efectivo a su empresa en el día a día, en el mes a mes, o en el periodo que sea, ¿ok? La otra es, trate de recuperar los clientes que ha perdido. Es decir, cuando alguien le compró por algún motivo, o porque le recomendaron su producto, su servicio, o porque probó la paleta y esa paleta, digamos, le gustó, pero puede tener alguna imposibilidad de seguir adquiriendo. Entonces es importante descubrir eso y generar una propuesta tentadora para que estos clientes los podamos volver a conquistar, ¿verdad? Los podamos volver a recuperar. Entonces, si tenemos una base de datos, sería muy importante, entendiendo de repente que la gente está buscando precio, y si yo puedo generar una estrategia, cómo enviar a estas bases de datos, ¿verdad? Algunas propuestas que sean tentadoras. Digamos, a mí me ha pasado en correo electrónico, me han llegado bastantes ofertas, digamos, de cosas y muchas de esas tienen que ver con el tema, digamos, de la crisis. Entonces, me recuerdo una empresa que ofrece servicios tecnológicos y el paquete valía como un 50% de lo que normalmente usted sabía que eso valía, ¿verdad? Pero ¿qué están haciendo? Están tratando precisamente de esto, de recuperar clientes y de hacer algunas cuestiones, ¿verdad? Basados en el tema digamos, del COVID. Y la otra estrategia que debería hacer es identificar nichos o segmentos de mercado a futuro. Es decir, dónde no estoy y debería estar. O sea, a qué segmentos, a qué nichos no les estoy vendiendo y yo necesariamente debería estar vendiendo a esos nichos digamos, de mercado. Con ese tema, digamos, del COVID, dependiendo, digamos, los tipos de empresas, puede ser que cambien muchas cosas, ¿verdad? Puede ser que, por ejemplo, yo teniendo mercados más cercanos, esté vendiéndole y distribuyendo, digamos, a mercados que están más lejanos, pudiendo atender los mercados que tengo más cercanos y perdiendo de vista un concepto que se llama el concepto espiral, digamos, en los negocios, que es decir, usted es el centro, y si usted es el centro, esa espiral va a partir de aquí. Entonces, atiendo primero los que tengo más cercanos porque me es más barato, después los que son un poquito más largos, y después los que van en el siguiente anillo, y después en el siguiente anillo, y así sucesivamente me voy extendiendo, ¿verdad? Pero debería atender los mercados que tengo más cercanos, ¿ok? Siempre y cuando se cumplen
ciertas condiciones, ¿ok? Pero es bien importante poder identificar, digamos, nichos de mercado que pueda tener cercanos y que pueda comenzar, digamos, a atender, ¿ok? Por toda esta dinámica del COVID. Después, otras cosas en las que yo debería de pensar, y ya tiene que ver con el tema de alianzas estratégicas, es que ayer yo les decía que ya el llanero solitario, ¿verdad? Ya va prácticamente, digamos, a desaparecer. Y Rocío decía algo que es clave, y es que muchas veces, digamos, nuestra cultura no nos permite, digamos, trascender en el tema asociativo, ¿verdad? Sin embargo, recuerden que lamentablemente muchas veces el ser humano solo forzado es como responde a ciertas cosas. Entonces, yo creo que este tema, digamos, es vital. Es comenzar a crear grupos, clúster, consorcios, porque hay cosas que yo siempre he dicho en los cursos. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando hay, no sé, en una misma comunidad o en un mismo cantón, ¿sí? Pueden haber, póngale 300 salas de belleza. Y yo no logro entender cómo cada una de esas salas de belleza va donde el proveedor a comprar su producto. Y mi concepto y mi criterio siempre ha sido, si las 300 se lograran organizar, las 300 son las que tienen el poder de negociación cuando van donde el proveedor. Entonces el proveedor no les impone el precio. ¿Sí? Ellas serían las que, o ellos serían las que imponen digamos, el precio. Y ahí yo podría comenzar a bajar costos. Sí, pero uno debe comenzar a pensar y a decir, bueno, ¿y con quién me uno? Inclusive con la competencia. ¿Sí? Muchas veces, digamos, la competencia no es tal y como uno la ve. Más bien la competencia te permite, digamos, ser más fuerte, aprovechar oportunidades de mercado. Yo en esto de asesoría tengo muy buenos amigos y muy buenas relaciones con empresas de consultoría y somos, digamos, muy abiertos para un montón de cosas. A veces uno, digamos, desconoce cómo cotizar un precio así como lo escuchan, le consulta competencia. Sí, y con todo el profesionalismo del mundo, vea esto y esto y esto, y me dan una luz, ¿verdad? O a veces muchas veces andamos buscando lugares donde dar un curso y entonces ellos me llaman, que si conozco un lugar en tal lugar en tal cantón, no sé, ¿verdad? Y viceversa. Y nos hemos venido ayudando, digamos, mutuamente para temas muy específicos digamos, y muy estratégicos, ¿verdad? Solo Pero quiero, perdone que lo interrumpa, en el tema de las alianzas estratégicas, muchas veces no se dan porque las personas no saben el procedimiento para crear una alianza con un cliente que posiblemente pues brinde también los servicios parecidos a uno y el temor de muchas empresas, muchas pymes es, bueno, es que me va a quitar mis ideas, me va a quitar pues los clientes que yo le voy a mostrar. Entonces, ¿cuál sería la forma así rapidito, correcta de hacer una buena alianza estratégica y que tal vez quede en papel, que sea pues formal y que las dos partes estén conscientes de que es una alianza formal, ¿verdad? De que no es que hoy te ocupo, entonces vamos a hacer una alianza y ya mañana que yo estoy empoderado y que estoy bien, entonces ya no te ocupo. claro, es tener un marco legal claro, o sea, es decir, marcarle la cancha a todo el mundo y saber cuáles son dentro de ese proyecto o dentro, digamos, de esa estrategia que van a utilizar el campo de acción de cada quien. Recuerden que cuando hablamos de una alianza no es que somos una empresa todos, ¿no? Es decir, cada quien con su empresa, pero nos tratamos de unir para conseguir mejores condiciones, digamos, de lo que sea, ¿verdad? Entonces es muy simple, Rocío y compañeros, básicamente es poder establecer en un contrato, digamos, un marco legal, las obligaciones, ¿verdad? Y los alcances de cada una de las empresas que participan en esa alianza, en el clúster o en el consorcio, ¿verdad? Por ejemplo, en contratación administrativa se da mucho el tema de los consorcios, ¿verdad? Y la contratación administrativa lo que exige es que el contrato diga, como son un consorcio y no son una empresa, ¿sí? Digamos, ¿qué responsabilidad tiene Rocío, digamos, en este consorcio para ese servicio que me va a brindar? ¿Y qué responsabilidad tiene Luis Diego en este consorcio? Para ver si en alguna torta es a Rocío a la que le jalo las orejas o a Luis Diego, ¿verdad? Pero siempre va a ser el marco legal, digamos, lo importante en temas de alianzas estratégicas. Y vean, es tan importante esto, alianzas estratégicas, porque yo les decía anteriormente que puede ser que yo lo que necesite sea complementar mi oferta, pero la podría complementar no necesariamente poniéndome a hacer yo el complemento, sino haciendo una alianza con alguien que tenga ese complemento de lo que yo necesito.
Entonces resulta que, bueno, ahora vamos a ver, está prohibido el tema de las fiestas y no pudiera comprar piñatas, pero resulta que yo hago piñatas y hay otra persona que hace por ahí tarjetas de presentación, ¿verdad? Y otra empresa especializada, qué sé yo, en velas y hay un animador, ¿verdad? Entonces podrían hacer un clúster y, digamos, en tiempos de COVID-19, generar un tipo, digamos, de consorcio, hacerle llegar el paquete a la persona, digamos, a la casa, ¿verdad? Y el animador alegrarle el rato ahí por Skype o por cualquier, digamos, medio tecnológico, digamos, a la familia, porque recuerden que esos patrones, digamos, de confinamiento, se van a prolongar en el tiempo, ¿verdad? Pero entonces ya yo le resolví algo, digamos, a una familia. O sea, a muchas familias no han podido hacer nada, aunque estén ahí porque no pueden salir o porque tal vez no pueden conseguir el paquete completo como antes uno de ahí iba, salía y compraba una cosa en un lado, otra cosa en otro lado, etcétera, ¿verdad? Y había mucho, digamos, el tiempo para hacer eso, ¿verdad? Pero, digamos, de esa manera, yo podría buscar cosas. A mí me llama mucho la atención, vamos a ver, y a la vez, digamos, me crea un sentimiento de tristeza cuando vi en el último tiempo, antes del COVID, muchos negocios abrir. Entonces, cerca del residencial donde yo vivo, vi abrir una carnicería y vi abrir una librería. ¿Okay? Entonces, me llama mucho la atención, por ejemplo, el tema de la librería, porque yo me pongo a pensar, eh, todo el tema, digamos, el soporte que requiere la escuela y el colegio para poder llevar el material a los niños, ¿verdad? Y entonces yo digo, deberían de aprovechar esa librería que está digamos, en el barrio para llegar a los niños del barrio, o el radio que pueda cubrir esa librería, y el que pueda cubrir otra librería, ¿verdad? En el radio que pueda cubrir esa otra librería, ¿verdad? Y sería un poquito más fácil para todos porque todos tendrían el material a mano, digamos, a una corta distancia, ¿verdad? Pero yo veo que la gente definitivamente, digamos, no se mueve para hacer propuestas. Ahí los de las librerías deberían de unirse y decir, vea, yo ya generamos la estrategia de distribución de los paquetes, los niños no tienen que salir de las casas. O sea, nosotros por medio de un muchacho en moto que vamos a contratar, los va a ir a dejar, ¿verdad? Y el Ministerio de Educación tiene que invertir. De las cosas. Claro, y el Ministerio de Educación tiene que invertir en eso, porque, digamos, es una necesidad, pero así como eso hay un montón de otras cosas, ¿verdad? Entonces, si los pequeños no nos unimos, los que tienen el músculo para hacerlo lo van a hacer, ¿verdad? Y se van a meter en negocios de repente en los que no están, pero hay plata, ¿verdad? Y unido a esto, cuando hablamos de mercados que están contraídos, por ejemplo, el de las pymes está contraído, pero el Estado va a ser uno de los mayores compradores, ¿sí? Y hoy en día van a requerir un montón de cosas, ¿verdad? Pero yo solo no puedo de repente, digamos, vender al Estado, pero digamos, en consorcio sí podría hacerlo. Y son todas esas posibilidades las que tengo que ir buscando para generar ofertas que sean complementarias. Pero sí tengo que salirme de digamos, de ese esquema de que yo soy el Superman y soy el consultor más carga y no necesito que nadie me ayude y yo me las sé todas y yo salgo adelante porque siempre he salido adelante. Sí, digamos, ya eso no va a funcionar. Y digamos, a modo personal, yo les cuento, yo me he venido saliendo también de esos esquemas, ¿verdad? Y ya tengo 3 o 4 alianzas estratégicas ya muy establecidas, ¿verdad? Y algunas que ya están muy, digamos, muy maduras. Y eso nos ha permitido, digamos, abarcar más mercado, eh, poder generar otras soluciones diferentes a las que normalmente, digamos, hacíamos, porque ese es digamos, el camino. Se vale diversificar en estos tiempos porque muchas veces, bueno, lo que uno está haciendo actualmente puede ser que, como usted dice, ya el mercado no lo está demandando, pero se puede diversificar, tal vez sí con cuidado, ¿verdad? Pues no generar así un alto riesgo, pero sí es válido. Ok, puedo diversificar siempre y cuando tenga oportunidad de negocio, o sea, no diversificar por diversificar. Sí, es decir, inclusive de los consejos, a nivel de finanzas, el consejo más sabio es no invierta y no pida, digamos, no pida un crédito, ¿verdad? O para temas de inversión, sino para temas de capital de trabajo, dele vuelta a la plata. ¿Ok? Si diversificar significa para mí aumentar mis costos, ya eso me va a perjudicar. Si diversificar significa para mí tener que conseguir plata para invertir, ¿sí? Ya eso me va a perjudicar. Pero si diversificar significa modificar el proceso de lo que ya hago y de lo que ya tengo, no hay ningún problema siempre y cuando haya una oportunidad de mercado. Perfecto.
Don Luis, bueno, ya vamos finalizando, tal vez, no sé si se quedó algún elemento ahí por mencionar. Ok, nada más, dos cositas. Y uno que es fundamental y tiene que ver con la estrategia de venta y promoción. Es decir, la gente lo que ocupa hoy es un mensaje positivo, entonces a través de su producto o su servicio transmite algo positivo, ¿sí? Algo que sea inspiracional y que sea motivacional, ¿sí? Más allá, digamos, del beneficio, pero la gente lo que ocupa es quitarse la cabeza tantas cosas negativas que escuchamos. Segundo es entender que el mundo de las redes sociales se está moviendo fuertemente y hay una gran exposición de un montón de cosas. ¿Verdad? Pero igual, necesariamente tengo que estar ahí y tengo que estar ahí con una muy buena estrategia, escoger la red social que más me convenga de acuerdo a mi producto y de acuerdo a mi mercado y entender que la red social requiere tiempo, pero es una forma de estar un poco en comunicación más constante con mi mercado meta y protegerlo, digamos, un poco por ahí, ¿verdad? Y comenzar a abrirme a todos los sistemas digamos, de distribución diferentes que se hacían. Ustedes ven ahora que hay mucho Express y cosas de este tipo. Bueno, ¿cómo me ingenio yo para tener una estrategia para poder hacer llegar los productos digamos, a mis clientes y los medios de pago electrónico que de repente no utilizaba? Pero, digamos, tenemos herramientas como la transferencia bancaria, como el Simpe Móvil, ¿verdad? Digamos, dentro de otras cosas. Entonces, son temas que ya tienen que ver con tecnología, ¿verdad? Y que tiene que ver con redes sociales, donde también necesito generar una estrategia muy fuerte ahí para poder, digamos, estar presente y utilizarlos como canal de comunicación y de venta a la vez. Entonces, bueno, al analizar, por ejemplo, para hacer tal vez como un resumen, analizar todos estos factores, pues nos lleva a tener más claridad de lo que podemos ofrecer, el alcance de lo que ofrecemos y por dónde también podemos renovar y podemos innovar con nuestros productos. Exactamente, sí. Sí, recuerden que es un plan de contingencia, o sea, no es un plan a largo plazo, o sea, todo esto que estamos hablando son cosas que debería hacer para sobrevivir, ¿se acuerdan? Para llegar a la cima de la montaña, ¿ok? Y después ya vendrá un plan ya estratégico que uno puede desarrollar para un montón de cosas, ¿verdad? Pero aquí, digamos, para la gran mayoría de empresas es un plan de contingencia para sobrevivir. Y es exactamente lo mismo que le tocó hacer al gobierno, o sea, nada de lo que está haciendo el gobierno lo tenía planeado, es más, ni plata tenía, ¿verdad? Pero tuvo que ver cómo se las ingeniaba, ¿verdad? Y ahí han venido haciendo cosas y cosas y cosas y cosas y cosas, y bueno, gracias a Dios pareciera que todo les va saliendo bien, ¿verdad? Pero ahí fue plan de contingencia para el gobierno, entonces plan de contingencia para las empresas, plan de contingencia para las familias. Perfecto, don Luis. Bueno, sin duda un tema muy interesante, un tema que bueno, que nos trae una luz. Yo aquí estaba anotando todo lo que usted estaba diciendo, porque definitivamente tenemos que aplicarlo si queremos hacer cosas diferentes, si queremos, como usted dice, sobrevivir en esta crisis y poder de repente ver nuevas oportunidades, ¿verdad? Que se están presentando. Exactamente, sí, y es un tema, como les decía ayer, es de actitud, digamos, de cada quien. Sí, uno tiene que ponerse valiente y tiene que creer que siempre es posible, ¿verdad? Pero tiene que tener en conciencia de una manera muy, muy, muy clara que, digamos, esto es una afectación que nos duele y nos va a doler durante un periodo, pero que yo tengo que sobrevivir. Y esa es, digamos, la meta uno. Después me plantearé las otras metas, pero ahorita, ¿cómo hago para sobrevivir? Bueno, muchas gracias, don Luis. Esta entrevista va a quedar grabada en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, también en LinkedIn, entonces, para que después la puedan analizar y también puedan hacer sus apuntes. Y bueno, muchas gracias a don Luis, ahí lo vamos a estar llamando, invitando también para que nos pueda ir dando luz para otros temas en el campo de la administración, en el campo de las alianzas, que es tan importante, que usted ha tenido mucha experiencia en eso, y en la parte también de la innovación. Muchas gracias, don Luis, por participar de este taller tan interesante. Con mucho gusto y mucha fuerza a todos, que todos estamos igual, pero ahí vamos, juntos es mejor todo. Muy amable, don Luis, y muchas gracias a los que estuvieron aquí presentes y realizando sus consultas.